lectura en Colosenses 3:3, donde fue dada nuestra lectura, Colosenses 3:3. Ya lo encontraron, hermanos, Colosenses 3:3. Vamos a leerlo 2 veces nuestro versículo. Leámoslos, hermanos. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Tomen su lugar, mis amados hermanos. Amén, mis amados hermanos, y así vamos a entrar en introducción de nuestro tema, vida escondida. Las campañas militares de las 2 últimas generaciones han demostrado al mundo la absoluta importancia de que los combatientes de la guerra moderna se mantengan ocultos, es decir, escondida de la vista de los enemigos. Esta es una lección que los soldados de la cruz deberíamos asimilar. Tu vida, mi vida, tiene que estar escondido en Cristo Jesús, el autor de la fe. De hecho, no podemos llegar a ser sus soldados si no estamos escondidos en Él. El deseo de nuestro capitán, es decir, que el Señor Jesucristo, que todos sus seguidores sean sus escondidos en Él. Porque nosotros tenemos un baluarte, doble baluarte escondido con Cristo en Dios. Aunque muchos de nosotros, los enemigos, nos agobia en nuestra vida espiritual. Pero nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, está fuera del alcance de todo mal. Entramos en nuestro tema, mis amados hermanos, la vida escondida. Punto número 1, la vida escondida es la vida segura. ¿Por qué está segura? Porque estamos escondidos en Cristo para salvación, así como Noé y su familia fueron escondidos en el arca. También nosotros estamos escondidos en aquel varón como escondedero contra el viento, según Isaías 32:2. Y será aquel varón como escondedero contra el viento. Cuando el profeta Isaías dijo, y será aquel varón, y nace una pregunta, nos preguntamos, ¿quién es el varón que está hablando Isaías aquí? Isaías está hablando de Jesucristo, el Rey justo que ha de venir. Él reinará un día cuando Él venga otra vez y reinaremos con Él, según 2 Timoteo 2:12. Si perseveremos, también reinaremos con Él. Por eso tu vida, mi vida, debe estar escondida en Él para que nuestras vidas estén seguras. Punto número 2. La vida escondida es la vida justificada. ¿Por qué justificada? Porque somos escondidos en Cristo para justificación. Según Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para entender la palabra justificado o justificación, tenemos que hacer estas preguntas. ¿Qué es o qué significa la palabra justificación? La palabra justificado, según Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Pablo habla de la fe en Cristo Jesús, porque Él fue entregado por nuestras transgresión y pecados. El Señor Jesucristo resucitó para nuestra justificación, es decir, todos nuestros pecados y delitos fueron perdonados por la resurrección de Cristo. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira de Dios. Nuestros pecados ya fueron perdonados y considerados ser justo y recto por la resurrección de Cristo. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
En este versículo puede ser útil traducir el por y el para, donde podemos decir o leer la palabra de Dios diciendo: fue por causa de nuestras ofensas que Cristo murió, según 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. La palabra para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia. Son dos palabras que hemos visto: por y para nosotros, por nosotros, perdón, y para que nosotros. Son dos palabras que puede traducir. La definición de la palabra justificado: el Señor Jesucristo fue resucitado y exaltado a la diestra de Dios por el hecho de que nosotros fuimos justificados en su sangre, según Romanos 5:9. Esta es la vida justificada. De manera ideal, en total cumplimiento de la ley de Dios, sería la base para quedar justificado ante Él. Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hermanos míos, ¿en qué punto estamos parados? ¿En oír la ley o hacedores de la ley? ¿Por qué preguntamos estos? Porque nosotros como cristianos tenemos que obedecer la ley de Dios y vivirla. Porque hay cristianos hoy en tiempo, no más viene a escuchar al que predica, no viene a alimentarse con la palabra de Dios, no más viene a escuchar la prédica. Si la prédica está predicando bien o no, pero nace una pregunta. Si preguntamos a tales creyentes, entre comillas, ¿cómo lo sabes si la prédica no estuvo bien? ¿El mensaje no fue dado conforme la Biblia? ¿O qué es lo que observó? ¿O el predicador no vino bien vestido? ¿O cuando el predicador habla y no habla bien español? Alguna cosa observó, pero ese creyente no es hacedor de la palabra de Dios. Y si hacemos una pregunta también: ¿y qué tan seguro lo que va a hablar? Ni Biblia trae, no llevó notas. ¿Cómo puede comprobar si el sermón está bien o no? Lo bueno que en la iglesia bíblica Jesús Salva, todos traemos Biblias, no tenemos problema. Pero hay cristianos que llevan 5, 10, 15 años en el cristianismo y no sabe cuánto cuesta una Biblia, porque no tiene Biblia. Si no sabe leer, está bien, pero si sabe leer, tiene problema con Dios, porque la Biblia es la que enseña, redarguye, corrige y instruye en justicia. La palabra de Dios dice: no solo lo oyes, sino vivirla. Leemos en Canjobal, Romanos 2:13. Yustol aeb tok alchi aben eksechi yal hun leitu man guatro que yulsat Dios. Aeb chi ijen sechi yala atonep tu guatre yulsat cham. Obedecer y vivir la palabra de Dios conforme está escrito. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Cómo podemos amar a Dios? Amar la palabra de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Él? Leyendo su palabra, pasando tiempo con la Biblia. Ella es la única que habla la verdad, la verdadera salvación.
y seremos justificados en la sangre del Señor Jesucristo. Esta es la vida justificada. Implica ese aspecto del perdón de los pecados, pero también la elevación, santificación y renovación del hombre. Punto número 3. La vida escondida es la vida cómoda. El creyente está escondido en Cristo como un débil polluelo, está resguardado y a salvo bajo la cálida de la gallina, según Mateo 23:37. En este versículo vemos el lamento de Jesús sobre Jerusalén, que mataban profetas y a los que son enviados para anunciar la salvación, pero ellos se endurecieron sus corazones y no oyeron las buenas nuevas que fue anunciada en medio de ellos, que vendrá un Salvador, el Mesías. Hoy en tiempo, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo sigue haciendo con nosotros. Envía a sus siervos en visitas para animar los cristianos que se quedan sentados, ya no quieren venir a culto, en oración, ya no quieren seguir en su vida espiritual. Y el Señor toca corazones de los siervos de Dios, pero muchos rechazan a los siervos de Dios cuando les ofrecen visitas y salen diciendo: a ver si tengo tiempo, ahí luego te aviso. No le interesa, no quiere recibir ayuda en oración. ¿Qué podemos pensar a esos creyentes que se endurece su corazón? Diría yo en mi criterio, son creyentes mal agradecidos, no valora el tiempo de los hermanos o hermanas de las visitas y luego salen quejándose que nadie los visita. ¿Y qué dice el Señor sobre este asunto? Por tus rebeldías, tus desobediencias, te quedas solo hasta cuando te arrepientas. Y el Señor dice: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. En Anjobal, Lucas 13, 34, 35. Awal ayesti es a Jerusalén, che mak walkame chech bes Dios. Asha hunsan shaeb chech bilter Dios eshol, che och en heb. Shiwil sha el mashwoche mashkesh wauteh teh ayin kash ashka hunoch no kashlan chi uteh teh yune kash chi mohoni palta mah yalekul. 35. Abershin. Aber ahune konopti ochzin hochkan ayo. Así que, mis amados hermanos, tenemos que ser obedientes a Él para que no nos quedamos solo como el pueblo de Jerusalén que se quedó en desierto. Y nosotros podemos quedar vacía en nuestra vida espiritual en Él, y el enemigo llega y nos arrebata. Confiando siempre en Él, porque el Señor Jesucristo es nuestro escondedero para estar cómoda y segura. No podemos confiar en nuestra propia fuerza. Creo que no hay nadie puede luchar por su salvación, sino solo por medio de Jesucristo, y con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos lograr la batalla. En Cristo Jesús es la mejor área en quien ponemos nuestra mirada, no en las cosas terrenales, ni en los líderes de la iglesia, o en consejo local, o en los demás miembros. Pregunto: ¿quién es tu refugio y en quién está escondida tu vida? Respóndense allí mismo. ¿En Cristo Jesús o en los hombres que administran la iglesia? Si en los hombres, entonces no está fundado tu fe
en Cristo y tengan mucho cuidado, porque cuando los hombres fallan, todos fallamos. Y empezamos a culparnos. ¿Qué tal fulano? Es así, por eso hago lo mismo. Que esto, que el otro, mejor ya no voy al culto, no me siento cómodo. Empezamos a debilitarnos en nuestra vida espiritual. ¿Qué piensan ustedes como buen cristiano de la sana doctrina, de hueso colorado? ¿El creyente que piense así tiene razón o no tiene razón? La respuesta sí tiene razón, porque su vida no está escondido en Cristo, su mirada está en los hombres. Por eso su vida no se siente alegre, como la vida del cristiano es muy alegre, como dice nuestro corito que cantamos siempre, la vida del cristiano es muy alegre. Así que cada cristiano debe estar escondido siempre en Cristo y no a los hombres que administran la obra. Y el día que ellos fallan, no nos quedamos sentados, sino seguir siempre avanzando en nuestra vida espiritual. Así que cada uno de nosotros, justificado ya por la sangre, tenemos que estar cómodo y seguro en Cristo Jesús, que dio su vida para salvarnos. Entonces seremos como los soldados ocultos de la guerra moderna para ganar la batalla. Punto número 4. La vida es la vida fructífera. Porque somos escondidos en Cristo como el grano de trigo queda escondido en la tierra, para que lleve fruto. ¿Cómo puedes tú y yo llevar fruto? Leyendo la palabra de Dios, meditando día y de noche, serán como árbol plantado junto al corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Según Salmo 1:3. Pero el problema de muchos cristianos hoy en tiempo ya no quiere leer la Biblia, mucho menos meditar en ella. Hasta orar ya no quiere orar. Ora una vez al mes en casa, y si viene al culto entonces sí ora. Mientras tanto ya no ora, ya no hay oraciones. ¿Cómo puede estar plantado en corriente de agua si no lee y medita en la palabra de Dios? Y no puede dar su fruto a su tiempo, porque no está plantado junto al corriente de agua, están lejos de Dios. Muchos cristianos hoy en tiempo quieren caminar con Dios y con el mundo. Es verdad que nos congregamos en la iglesia, que quizás servimos en un ministerio, pero no queremos dejar nuestros malos caminos, ni nuestras malas amistades, ni nuestras malas obras. Escuchamos el consejo de la palabra de Dios, pero también seguimos siendo aconsejados por personas que no quieren nada con el Señor, no quieren servir la obra de Dios y abandona su ministerio. ¿Cómo podemos tener una vida fructífera así? Y la palabra de Dios dice que nosotros demos fruto en su tiempo, y todo lo que hacemos prosperamos. Así que, hermanos míos, para que nosotros damos frutos, tenemos que morirnos de sí mismo. ¿Cómo podemos morirnos a sí mismo? Tienes que estar crucificado, sepultado y resucitado con Cristo, espojando el viejo hombre, el egocéntrico, el yo, el mal carácter, el enojo. Dejando todo esto, podemos llevar fruto. De otra manera, no podemos llevar fruto. Demostrar que somos justificados, renovados, apartados del mal para poder llevar fruto. ¿Cuál es el fruto?
el fruto del Espíritu Santo que vive en nosotros. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencias, benignidad, bondad y fe, según Gálatas 5:22. Esto es el fruto como buen cristiano de la luz. Si no, pues de ninguna manera podemos llevar fruto. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme la carne, moriréis. Amados hermanos, si nosotros vivimos conforme la carne, moriremos espiritualmente hablando. Continúa diciendo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si con el Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne, vivimos a la vida eterna. ¿Cuáles son las obras de la carne? Los deseos de la carne, la codicia, el egoísmo, la hipocresía, enojo, malicias, envidias, según Colosenses 3:8. Para dejar todo esto, tenemos que vivir en santidad, sin manchas y sin arrugas. En Canjobal, Romanos 8:13, Ta'ak alako beibal nensechi yoche koyob ochwanilal, o con cambio yin junel ne. Palta tayeto yipalil y espíritu Dios chico berkan junen yob ochwanilal ti, o kochak inalestol aik alintoh balkinal. Entramos en nuestra conclusión, mis amados hermanos. Hermanos míos, ¿cuál es el pecado principal de un cristiano, los que está escondida en Cristo? El dinero y el afán de los bienes. Ya hemos estudiado los 4 puntos de nuestro tema, la vida escondida. Tenemos que tener esos 4 puntos en nuestra vida personal. Número 1, la vida segura. Número 2, la vida justificada. Número 3, la vida cómoda. Número 4, la vida fructífera. Ahora bien, ¿saben ustedes cómo es tu refugio? ¿En quién está escondida tu vida? Quizás todos ustedes responderán diciendo, sí conozco, lo he visto el Señor Jesucristo a imagen. Pero las imágenes hechas por los hombres han hecho con pinturas. Ellos escriben la imagen de Jesucristo con pelo rubio, ojos blancos. Pero la Biblia nos escribe de otra manera. Su nombre se llamaba fiel y verdadero. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza mucha diadema. Apocalipsis 19:12. Puedes pensar un poco, ¿cómo es tu roca donde tu vida está escondida? ¿Lo tienes a él primer lugar en tu vida? Y te salen estas palabras tan dulces: te amo, oh Señor. Te amo, oh Jehová. Eres fiel, eres verdadero en mi vida. En ti confío, fortaleza mía, roca mía, mi libertador. Si ustedes nunca se expresan esas palabras hermosas a Dios, ¿cómo pueden asegurarse si tus vidas están escondidas en Él? Hermanos míos, si en verdad lo amamos a Él más que a cualquier otra cosa, entonces en Él está escondida nuestra vida y recibimos beneficios espirituales. Número 1, nos da fuerza. Número 2, nos da fortaleza. Número 3, nos da salvación. Número 4, Él es nuestro libertador
para reinar un día con Él. Palabra de Dios, mis amados hermanos, oramos.